noche en Desde las Cámaras hablaremos de las propuestas del Partido Acción Nacional para reactivar la actividad económica del país con la diputada Patricia Terrazas. Además, vamos a conocer las iniciativas de Movimiento Ciudadano sobre materia ambiental con la senadora Alejandra León Gastelum, y también Alicia Salgado nos explica las implicaciones en torno a la decisión de decretar como reserva minera de litio una amplia zona de Sonora colindante con Chihuahua. Desde las Cámaras comenzamos. Una vez resuelta la discusión del Plan B en materia electoral, la atención del Congreso de la Unión se centrará en la construcción de acuerdos que permitan desahogar los temas prioritarios para el presente periodo de sesiones. Las mesas directivas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados sostuvieron un encuentro en el que establecieron una agenda de al menos 24 minutos que en lo general cuentan con opiniones positivas para su eventual aprobación. Asimismo, se trabaja en el diseño de un cronograma que contribuirá a reducir el rezago legislativo y la discusión de reformas y leyes de una nueva creación. Enhorabuena por la suma de esfuerzos de ambas cámaras para avanzar en la construcción de los acuerdos que permitan desarrollar de manera eficaz su quehacer legislativo. Esperemos que el trabajo que lleven a cabo las diversas comisiones dictaminadoras se realice de una manera transparente, abierta y de cara a la sociedad. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa cada una de estas acciones. Fue una semana intensa en el Congreso y esto fue lo que se discutió. El Senado de la República aprobó las reformas legislativas en materia electoral, el Plan B. Esto sucedió tras una discusión que se extendió por más de 7 horas. La reforma se aprobó con 72 votos a favor del bloque de Morena y sus aliados y 50 en contra emitidos por PAN, PRI y PRD. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Fuera quedó la cláusula de la llamada vida eterna, la modificación al artículo 12 de la LEGIPE. Se remitió al Ejecutivo para su promulgación. Además, en la Cámara Alta también se avaló la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Los legisladores olvidaron, por decirlo menos, el espacio aéreo, heredándonos un vacío legal donde una parte esencial del territorio mexicano ha sido vulnerada en forma sistemática. Y en medio del vacío legal, el Ejército y la Fuerza Aérea han realizado una heroica tarea por defender y fortalecer la soberanía nacional, pero sin el respaldo de una ley reglamentaria del 42 constitucional que lo respalde. En la Cámara de Diputados, por otro lado, se aprobaron reformas a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. El tema no es cómo disolver sus manifestaciones, porque no podemos regular la protesta social como se ha pretendido en muchas ocasiones. Más bien, cómo atendemos estas demandas. Y en el extremo de que se utilice la fuerza pública contra las manifestaciones, estas deban respetar la integridad de las personas que se manifiestan. Es lo que se busca regular en este dictamen y celebro que todos los grupos parlamentarios hayan coincidido en eliminar términos como piletal, que para nosotros significaba lo mismo, exactamente, o sea, no hay ninguna diferencia entre piletal y letal. De todas maneras, las fuerzas del orden utilizarían pues métodos que podrían dañar la integridad o la vida de las personas que se manifiestan. También en San Lázaro, el Pleno avaló reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que las contrataciones se apeguen a principios de ética y transparencia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Los temas en materia ambiental deben ser prioritarios en cualquier propuesta política. Vamos a conocer cuáles son las de Movimiento Ciudadano con la senadora Alejandra León Gastelum, que platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La ecología es fundamental para proteger la vida de todos los seres humanos, los que habitamos este planeta y sobre todo los que habitamos en nuestro país. Debemos establecer reglas claras desde el punto de vista jurídico
para proteger nuestros mares, nuestras tierras, nuestro aire, nuestros ríos, nuestros humedales, todo absolutamente. Por eso es importante saber hacia dónde vamos. Y de esto vamos a platicar con la senadora Alejandra León Gastelo, del Partido Movimiento Ciudadano. Pues bueno, principalmente nosotros lo que comenzamos a armar desde hace más de un año es ir armonizando toda la legislación ambiental con los tratados internacionales y los convenios internacionales de los cuales México formamos parte en todos estos, pues sí, convenciones y tratados internacionales, y sobre todo conjuntar toda la legislación ambiental, porque no nada más porque existe una legislación o una ley federal en X materia de medio ambiente, no nada más la Ley General de Equilibrio Ecológico, sino que han suscitado en los últimos años otros leyes ambientales, y lo que quisimos es armonizar, porque en la profesionalización de lo que son los expertos en la materia de medio ambiente, pues precisamente muchas veces no sabes qué legislación ambiental es la que subsiste y existe en nuestro país. Y de esta manera, haciendo el Código Nacional de Protección al Ambiente, es como podemos nosotros pues ver que la legislación ambiental pueda realmente ejecutarse en las áreas de nuestras entidades federativas, en nuestros estados, y que sea una armonización conjunta, no solo internacional, sino al interior de nuestro país con las entidades federativas. Tenemos dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico otras leyes emergentes que se suscitan no hace muchos años. La primera pues fue la Ley General de Equilibrio Ecológico, pero está la Ley del Cambio Climático, está la Ley de Residuos, está ahorita también lo que es la Ley de pues, Economía Circular, etcétera. Y yo creo que todos estos temas y todas estas leyes que son en materia ambiental pues deben de en su conjunto estar armonizados para que todos estos despachos jurídicos ambientales que se dedican en materia de consultoría ambiental, pues tengan esta facilidad de tener el acceso a toda esta legislación ambiental, porque muchas veces ni siquiera se sabe el ciudadano con qué leyes ambientales contamos en México, y creen que nada más es la Ley General de Equilibrio Ecológico, cuando no, tenemos otras leyes en materia ambiental que pues hemos estado emergiendo de manera legislativa para pues el beneficio y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Pues lo ideal es que en el presupuesto de egresos, que realmente quienes lo legislan y quienes lo aprueban es en la Cámara de Diputados federales, pues estos apoyos existan realmente, sobre todo en áreas naturales protegidas, donde ha habido recortes de presupuesto, en echar a andar todos los programas de políticas públicas ambientales en las entidades federativas, en cuidar nuestras costas, nuestros océanos, nuestros humedales, nuestros manglares. Pues realmente México es uno de los países con mayor variedad de ecosistemas dentro de todo el planeta, y que es nuestro deber pues cuidarlos, no nada más de una manera activista, sino con recursos propios en la política pública de nuestro país. Nosotros lamentamos, la verdad, la desaparición de oficinas, de delegaciones de la Profepa, que se han suscitado en el largo y ancho de nuestra República. Es muy claro que existen muchas leyes para proteger el medio ambiente. Sin embargo, no hay un compendio en el cual todos los mexicanos sepamos cómo proteger nuestro medio ambiente, hacer una economía circular en donde también sepamos qué hacer con los desechos, en donde proteger o acusar a alguien que está haciendo, pues depredando todo lo que tiene que ver con nuestros ríos, aguas y mares. De esto es importante poner mucha atención, porque eso depende de nuestras vidas y no es una exageración, la vida de los seres humanos. Y está con nosotros Alicia Salgado para explicarnos cuáles son las implicaciones en torno a la decisión de decretar como reserva minera de litio una amplia zona de Sonora que colinda con Chihuahua. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, era algo esperado después de la reforma a la ley minera a finales del año pasado, y en particular con la reforma constitucional, la única que admitió sin controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia. Lo demás está suspendido
definido o indefinido, que tiene que ver con la posibilidad de un Estado de nacionalizar una reserva o algún tipo de actividad. Este es el caso del litio, considerado un mineral estratégico para la electromovilidad, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde prácticamente la toma de posesión, un poco antes, decía que debería ser tratado como el petróleo. Esto es un mineral que sea aprovechable, explotable y comercializable por el Estado mexicano. Sin embargo, fíjate que hay implicaciones importantes. El grupo de Morena aplaudió en el Senado de la República esta semana la decisión del presidente. Recordemos que ahí fue donde se impulsó activamente en el grupo coordinado por Ricardo Monreal y en su momento también en la Comisión de Hacienda, el que se retomara esta posibilidad de nacionalizar el litio. Sin embargo, hay una conciencia muy clara. La reserva, ubicada en Bacanuchi, Sonora, son 7 municipios, ha sido explotada, ha sido concesionada desde su exploración, su desarrollo y finalmente las pruebas piloto están en la segunda fase ya para iniciar en operación comercial. Todas fueron autorizadas a través de 7 concesiones mineras otorgados a lo largo de 3 sexenios políticos o de 3 administraciones políticas en México. Y de hecho cuentan con la manifestación de impacto ambiental, también con la autorización del impacto social. Creo que son cosas muy importantes a considerar. Están listados este proyecto que se le llaman, es el proyecto de Bacanora, Sonora o Proyecto Sonora. Está listado en la Bolsa de Londres, está listado en la Bolsa de Toronto, está listado en la Bolsa de Hong Kong y en la de Shanghai. Y bueno, una empresa china, es un consorcio minero muy importante que tiene operaciones en Australia, en Estados Unidos, en Europa y también en Asia, tiene esta concesión. La estimación o la evaluación que tiene listada en estas bolsas, solo la reserva minera para explotación de 20,000 toneladas de litio y poderla llevar a 50,000 por año, está en 1,250 millones de dólares. Y bueno, Adriana, sí se puede nacionalizar, el decreto ya está en operación, pero ahora pues tendrán que definir muy claramente cómo los mexicanos, sobre todo nosotros los pagadores de impuestos, tendremos que pagar esas concesiones. Recordemos que es cierto, el petróleo se nacionalizó, pero se le pagó a todas las empresas que tenían derechos adquiridos. Nosotros somos en México pues una república muy bien constituida y nuestro Estado de Derecho admite la inversión extranjera, inclusive en minería, pero se tiene que respetar el derecho minero adquirido. ¿Cómo la ves? Estas son las implicaciones. Veremos más adelante qué sucede. ¿Te parece, Adriana? Gracias, Alicia. Pues veremos, como tú dices, qué sucede con este tema. Muchas Gracias por estar con nosotros. Nuestra compañera Claudibet García habló con el diputado local por el Estado de México, Alonso Adrián Juárez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, sobre el proyecto de reforma constitucional y el marco legal que se discute en el Congreso estatal. Conversamos con el diputado del Congreso del Estado de México, Alonso Adrián Juárez, sobre el proyecto de reforma constitucional del Estado. En el marco del aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna a inicios del mes de febrero, el Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional, SECTEC, entregó al Congreso un importante avance tras casi 2 años y medio de análisis. El SECTEC es la área técnica que que está encargando para estudio de la posibilidad de una nueva constitución política. Entregó el 5 de febrero, si mal no recuerdo, entregó un avance, el cual se pretende ya presentar al Pleno para posteriormente turnarse a comisiones. La última gran reforma a esta constitución local fue hace 28 años. La verdad es que bueno, nosotros como Acción Nacional hemos sido claros en que por supuesto que hay muchísimas temas que requieren modificación en el tema de la Constitución. La última reforma seria, si mal no recuerdo, fue en el 95. Y bueno, pues al final de cuentas sí entendemos que hay necesidad de cambiar algunas cosas. Los tiempos nos rebasan. Para los más de 17 millones de mexiquenses, existen temas prioritarios. Si tú me preguntas qué es lo que más le urge a la sociedad, yo creo que es dar resultados en los temas de inseguridad que hoy vivimos. Y eso, pues por supuesto,
que se tiene contemplado el tema del uso de las tecnologías y diferentes situaciones que no se veían contempladas en las constituciones anteriores, porque la propia tecnología no lo permitía o no existía, pues, porque al final de cuentas creo que el tema de medio ambiente lo hemos dejado muy a un lado. Seguimos viendo, por ejemplo, la legislación respecto de los rellenos sanitarios, respecto de los tiraderos a cielo abierto, cuando realmente hoy en el mundo los países que van avanzados son plantas procesadoras de residuos sólidos, ¿no? Creo que hay muchos temas. El tema del agua, por ejemplo. Finalmente, el diputado Adrián Juárez reflexiona. Estoy completamente seguro que todos los partidos políticos queremos que las cosas en el Estado de México estén mejores. Y estoy completamente seguro que si hay la necesidad, pues bueno, se presentará a las comisiones legislativas, se harán los estudios necesarios y las comisiones tendrán que definir si este documento que está presentando esta área técnica es lo suficientemente completo como para hacer nuestra nueva constitución o para legislar algunos de los módulos, algunas de las leyes que se tienen e incorporarlos a la constitución que tenemos en este momento vigente. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la diputada Patricia Terrazas del PAN, quien nos platicará sobre las propuestas que planea su grupo parlamentario para reactivar la economía del país. Otra de las iniciativas que presentamos es una iniciativa para el campo, que es la iniciativa que se presentó esta semana. Y esa iniciativa es generar un fondo del 5% del PIB para que se vaya únicamente para la suficiencia alimentaria. De la Autónoma de Chihuahua, contadora pública egresada, Patricia Terrazas Vaca es hoy nuestra invitada. En la Comisión de Hacienda y Crédito Público funge como secretaria. De las propuestas de su bancada hablará hoy la diputada. Para reactivar la economía, los panistas tienen propuestas que defenderán en el Congreso. Escuchemos cuáles son estas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña en el estudio la diputada Patricia Terrazas, quien es secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y es diputada del PAN, con quien vamos a platicar sobre la propuesta de su fracción parlamentaria para reactivar la economía productiva del país. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues encantada de estar aquí contigo, Adriana, con tu experiencia desde lo legislativo y ahora en un medio de comunicación y bueno, pues compartir contigo lo que estamos haciendo desde las cámaras. Gracias. Diputada, bueno, pues estamos viviendo una crisis económica derivada de una pandemia mundial, derivado también de falta de propuestas, de herramientas económicas para reactivar. Tenemos una inflación que es histórica, que ya la clase media baja, la clase alta, nos está afectando esta inflación. Ya no se puede vivir así, cada vez hay más pobres y no hay propuestas para reactivar esta economía. No vemos la luz en este país. ¿Cuál sería la propuesta de tu fracción parlamentaria, tú que estás en la Comisión de Hacienda? Bueno, mira, hasta ahorita hay 3 iniciativas importantes que hemos propuesto desde el PAN. La primera iniciativa es esa iniciativa donde se genere un fondo para que ese fondo vaya mitigando la inflación. Y ese fondo va para ayudar a todos aquellos empleos formales, porque los informales es imposible que tengas manera de llegar a ellos, pero a todos esos empleos formales que se les dé un apoyo durante 4 meses cuando la inflación supere el 7%. Entonces ahí pues son 4 meses de apoyo para rescatar el poder adquisitivo de las familias y en ese momento cuando recuperas el poder adquisitivo de las familias, pues hay consumo y si hay consumo, pues evidentemente se mitiga la inflación para el resto
el resto de los ciudadanos. También hay otro... ¿Este fondo sería una especie de crédito para las familias o un programa social? Es un programa, es un fondo que se genera desde la ley de presupuesto, desde el decreto de presupuesto, y se queda ese fondo. En el momento, ese fondo se queda para uso del Ejecutivo, y el Ejecutivo, en el momento en que la inflación supere el 7%, se va a apoyar a los salarios hasta 3 salarios mínimos. Quien gane hasta 3 salarios mínimos por 4 meses se les otorga ese programa. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de que, más bien estamos hablando de personas, de a cuántas personas se beneficiarían, y se beneficiarían hasta 72, 73 mil personas. ¿Y cómo llega ese fondo? Bueno, pues llega a través de un 20% que se les va a hacer en descuento de sus consumos de electricidad. Ese 20%, por eso también se modifica la ley eléctrica. Luego también se modifica la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, porque también se les daría un 50% en descuento de gasolinas. Entonces, esta es una primera iniciativa que se está proponiendo y que llegaría a ciudadanos que ganen hasta 3 salarios mínimos, y vamos a suponer que ese fondo no se utilizó, que ese fondo no llegamos al 7% de inflación. Bueno, pues ese fondo se va a poder utilizar hasta el 50% de ese fondo, hasta el 30% de ese fondo para programas sociales. ¿Y qué programas sociales pueden ser? Bueno, pues pueden ser prevención de salud, puede ser becas para estudiantes que no estén dentro del programa de becas del bienestar, pero bueno, eso lo va a poder, se va a poder utilizar. ¿Y lo otorgaría también la Secretaría de Bienestar? Bueno, el tema de quién lo otorgaría, bueno, pues sería que se aceptara la iniciativa y se pudiera utilizar no nada más en la Secretaría del Bienestar, se podría utilizar en la Secretaría de Economía para incentivos para generación de empleos. O sea, se puede utilizar para lo que en ese momento sea indispensable, y se crea el fondo precisamente para generar mayor economía. Y el resto se va guardando para emergencias o pandemias como la que estamos pasando en este momento. Luego, la segunda iniciativa que presentamos es una iniciativa para hacer deducible las colegiaturas. Esto es pues para mejorar la educación y también para darle oportunidad a todas aquellas personas que tienen capacidad de pago para pagar una escuela particular, que la haga deducible. Y bueno, pues ahí mejora la calidad de vida de los estudiantes, pero también mejora la calidad. Sobre todo se fomenta la educación, que es lo que más le falta a este país. Y es otra de nuestras pandemias. Es otra de nuestras pandemias. Hoy por hoy se puede deducir, pero hasta preparatoria. Universidad no está contemplada en esta deducción y también está topado. Entonces sería eliminar este tope y ampliarlo a las universidades, porque claro, la educación debe ser continua y no se está fomentando que solo se estudie hasta la preparatoria, y ya con esta deducibilidad pues se logra que pasen a la universidad y que los padres de familia puedan deducir. Así es. Y mira, es muy, muy importante que también tengamos contemplado que tenemos efectivamente una inflación muy alta. Teníamos una inflación hasta 2019 controlada porque no subía del 4%, pero ahorita ya estamos en el 8% de inflación. Y para cerrar el número, porque estamos 7.95, algo así. Pero tenemos que trabajar en disminuir esa inflación. ¿Y cómo se disminuye la inflación? Pues haciendo pirámides antiinflacionarias para que mejoremos la calidad de todos los ciudadanos, la calidad de vida, porque pues lo que menos queremos ahorita son pobres. Otra de las iniciativas que presentamos es una iniciativa para el campo, que es la iniciativa que se presentó esta semana. Y esa iniciativa es generar un fondo del 5% del PIB
para que se vaya únicamente para la suficiencia alimentaria. Y ahí imagínate nada más tú lo importante que eso es, que tengamos la seguridad de que el campo va a producir para que los mexicanos tengan calidad en sus alimentos, que no tengamos que importar, que se produzca en México. Y bueno, pues es que para... podamos aumentar nuestras exportaciones. Imagínate, con que salvemos la alimentación de México, pero que además tengamos para exportar, bueno, sería algo verdaderamente excepcional. Bueno, pues ese 5% que se le dedicaría al campo, pues sería principalmente para comercialización, para producción, para mecanización del campo, para el seguro de gastos catastróficos, que también es de las cosas que nos quitaron, y también, ¿por qué no?, para créditos baratos para el campo, porque ahorita no hay créditos baratos para el campo y estamos dejando desprotegida esa parte tan importante. Y dentro de esta iniciativa también va la deducción inmediata de terrenos para uso agrícola, que bueno, pues si tú vas a comprar un terreno, pues en este momento ni siquiera es deducible, pero si ya compras un terreno para uso agrícola, pues crecen tus hectáreas o claro, crece facilitarles tu este tipo de espacio. adquisiciones para ampliar. Pues diputada, muy interesantes estas propuestas y muy necesarias para el desarrollo y la productividad de nuestro país. Gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.